¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de Chat Internacional. Aquí estamos con Anabela Villach, que es abogada y miembro de Seridi, y hoy vamos a encarar un tema muy interesante. ¿Cómo estás, Anabela? Así es. Buenas noches, Claudia. ¿Cómo estás? Muy bien. Ansiosa por tratar este tema que realmente es muy importante para la región. Exactamente. Nos vamos a ocupar de lo que está sucediendo con el pueblo mapuche en el vecino país, en Chile. No es un tema ajeno a la Argentina. El pueblo mapuche, que además es uno de los pueblos originarios más notorios y más presentes en el vecino país. Obviamente hay estadísticas que así lo dicen, además por el peso social y demográfico que tiene ahí en Chile. Lo vamos a hablar con Salvador Millaleo, que es abogado mapuche, a quien le vamos a saludar en este momento. ¿Cómo le va, Salvador? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un placer de conversar. Igualmente para nosotros. Bueno, Anabela va a comenzar con esta entrevista que le vamos a hacer un poco para entender lo que sucede ahí en su país con el pueblo mapuche. Anabela. Así es, Salvador. Y la primera pregunta para empezar a hablar sería, ¿cuál es la situación actual del pueblo mapuche en un sentido general y amplio? En un sentido general y amplio, el pueblo mapuche tiene una presencia demográfica muy fuerte, es el 10% de la población de Chile. Y, sin embargo, digamos, tiene los peores indicadores sociales, digamos, siempre están por sobre lo que es el promedio en cuanto a la pobreza y la pobreza multidimensional de acuerdo a todos los indicadores sociales. Y esto es una consecuencia de una historia de colonización que tiene consecuencias hasta el día de hoy se, ha, que se caracterizó por no solo, digamos, la anexión, por la violencia al Estado de Chile del territorio mapuche, sino por la desposesión de las tierras indígenas, por una política consistente de asimilación cultural forzada a lo que era la cultura nacional chilena y por la persistencia de estigmas y prejuicios culturales en contra de los mapuches, animado por un cierto espíritu de superioridad cultural de los chilenos. Salvador, obviamente el abanico de reclamos es muy amplio y lo decíamos, usted también lo daba a conocer, que es el pueblo, si se quiere, originario más fuerte, con más presencia ahí en Chile. Y a partir de ciertas situaciones que se han ido dando, obviamente los reclamos creo que incluso han ido aumentando. ¿Es así? ¿Cuáles son los principales reclamos que hoy tiene el pueblo mapuche en Chile? O sea, en rigor no había un aumento en los reclamos, sino más bien un incremento en la incapacidad del Estado de Chile por dar esos reclamos. O sea, sin duda el reclamo más importante ha sido siempre la restitución de tierra, digamos, porque hubo un despojo territorial, el Estado se anexó la tierra y la repartió entre colonos, pero no solo eso, sino que las reducciones, es decir, la tierra que el Estado garantizó después de eso a los mapuches ha ido declinando muy fuertemente y eso se ha incrementado en los últimos años, producto de la dictadura militar y la continuación de políticas en las cuales muchas industrias extractivas se han instalado en territorios mapuches, sobre todo la industria forestal, que es la segunda industria exportadora de Chile, está instalada en territorios que eran territorios ancestrales indígenas. Entonces, la demanda de tierras provoca en este sentido una alta tensión con ese tipo de economía y por lo tanto con el modelo, pero también hay otras demandas relativas a la inclusión política. Esto es que los mapuches no han estado representados debidamente, de acuerdo a su proporción, en las instancias de gobernanza del país, y luego no hay un reconocimiento al patrimonio cultural, a las lenguas, a la lengua del mapuche y el mapudungún, digamos, no hay una protección de las identidades culturales y los conocimientos tradicionales, ni un reconocimiento de los sistemas de salud y las formas propias de educación de los pueblos originarios. Salvador, y un poco más adentrándonos en los hechos ocurridos la semana pasada, puntualmente los hechos de violencia que se han sucedido. Le consulto, ¿cuáles han sido los principales detonantes para que se desarrolle esta situación? O sea, primero, los hechos de violencia tienen que ver con un sector del pueblo mapuche que es minoritario, pero que ha ido creciendo, y eso hay que asumirlo, ha ido creciendo y sobre todo que es muy hegemónico en cuanto a la visibilidad que tiene en el país, que son comunidades en conflicto y organismos o orgánicas radicalizadas que tienen una ideología
de ruptura con el Estado, incluso con ciertos tintes independentistas en algún caso, y sobre todo las cosas muy fundamentalistas en cuanto a la visión que tienen de la propia cultura mapuche. Entonces, estos grupos han iniciado desde el 97, pero incrementándolo, y esto ha tenido un fuerte incremento en los últimos 5 años, incrementando acciones de violencia política, primero contra bienes que son de estas empresas extractivas, pero que poco a poco han ido ampliando su nivel, su extensión de acción y sus objetivos, incluyendo riesgos para la vida de personas y circunstancias muy complejas. Entonces, esto, por cierto, es bien rechazado por la mayoría del pueblo mapuche. Una encuesta Claro. reciente nos habla que más del 60, casi el 70% del pueblo mapuche tiene un rechazo muy fuerte por las acciones de violencia, pero las acciones de violencia también responden o tienen su piso, más bien, en que el Estado sistemáticamente ha fallado en reconocer los derechos de los pueblos indígenas, al pueblo mapuche, y en generar políticas públicas que sean eficaces para generar mejores condiciones de equidad. Y en el caso de, obviamente, que se llegue a esa instancia de diálogo, que por ahí uno entiende se tiene que dar con el gobierno de Gabriel Boric, la pregunta que se hace uno es si hay, dentro de los pueblos originarios mapuches, hay diferencias de criterio y diferencias a la hora de reclamar. ¿Con quién entienden ustedes que de pronto las autoridades deberían negociar, hablar y dialogar? Digo, porque obviamente necesitan una representación tanto unos como los otros. Bueno, en el caso de Chile esto es bastante complejo tratándose del pueblo mapuche, en cuanto no hay orgánica unificada. O sea, uno ni siquiera encuentra algo como lo que existe en Argentina, donde existe una confederación mapuche en Neuquén, en fin. Claro. Con todo, son instancias que centralizan o que sirven de intermediarias. En este caso, hay una fragmentación muy grande y que esto se va complicando en la medida que, como les dije, existen estas orgánicas insurreccionales y que ellos, digamos, no quieren ningún tipo de diálogo con el gobierno Claro. o con el Estado en general, y en cambio hay un mundo muy grande, mayoritario, pero que no tiene orgánicas muy centralizadas y están en posiciones de diálogo. Entonces, es un mosaico muy heterogéneo, Claro. donde hay grupos que tienen disponibilidad de diálogo con facilidad, otros que tienen disponibilidad del diálogo pero con mejores condiciones, porque también hay una desconfianza del diálogo, porque muchos gobiernos en el pasado, y ha sido la totalidad de los gobiernos del pasado, más que diálogo han realizado esquemas clientelares con los pueblos indígenas. Claro. Que han conversado con los más dóciles, los más cercanos a sus posiciones políticas, y no ha sido un diálogo que termine un empoderamiento. Entonces hay muchos que son renuentes al diálogo por eso, pero los más renuentes son las orgánicas ultras, digamos, que Claro. tienen una posición de violencia, porque tienen una ideología donde con el Estado no se puede pactar. Entonces hay una división ideológica muy fuerte en el pueblo mapuche y eso complica bastante las cosas. Estamos hablando del pueblo mapuche, de la situación que se vive en el vecino país con Salvador Millaleo, que es abogado mapuche. Estamos en Chat Internacional. Vamos a ir a una pausa. Enseguida regresamos y seguimos avanzando en este tema. Ya volvemos. Seguimos en Chat Internacional, seguimos hablando del pueblo mapuche y de su situación en Chile. Lo hacemos con Salvador Millaleo, abogado mapuche. Salvador, ahora continuando lo que veníamos hablando en relación a los motivos del conflicto, los hechos que lo desencadenan, ahora le pregunto, ¿qué repercusiones tiene el conflicto y los reclamos mapuches en la sociedad chilena o en la sociedad mapuche, si podemos hablar de sociedades separadas? A ver, de partida no existe esa separación. La sociedad chilena y la mapuche conviven. Lo que pasa es que conviven y se integran en muchos intercambios desde hace mucho tiempo, sobre todo a partir del siglo XIX, donde se incorpora ya definitivamente los territorios mapuche
hay una vida común. Lo que pasa es que es una vida común inequitativa. Entonces, la violencia, por cierto, estos hechos y las dificultades de trato entre mapuches y chilenos repercuten múltiplemente en el sentido de que genera una sensación de frustración, de desconfianza en la vida común e incluso de temor en zonas aisladas donde uno ve que el Estado no llega y donde precisamente porque el Estado está ausente pueden surgir mayores tendencias a la violencia en comunidades que han estado muy abandonadas por el Estado y que viven la injusticia cotidiana sin una respuesta estatal. Entonces, en lugares que son los más apartados del país, que son las comunas más pobres de Chile, que tienen los peores índices de desarrollo humano, se concentran, el conflicto violento está muy concentrado, no es extenso, sino es un conflicto que se concentra en ciertas comunas en la provincia de Arauco, en la octava región de Chile, y en la provincia de Malleco, en la novena región de Chile. Y está muy focalizado y es un conflicto en términos internacionales de baja intensidad, pero muy permanente y asentado. Y entonces esto está deteriorando las condiciones de convivencia y lo que uno ve es que el Estado no logra un enfoque desde el cual ir aminorando esto, ir extinguiéndolo, ojalá, este conflicto, porque el Estado siempre, con gobiernos, y esto ha sido muy transversal ideológicamente, desde gobiernos de centro-izquierda, gobiernos de derecha, y ahora un gobierno más de izquierda que el usual, han todos aplicado la misma política, que es una política de criminalización, pero que no logra controlar los problemas, no logra resolver las causas de fondo y la violencia se sigue expandiendo. Entonces, aquí hay una noción o hay una cierta sensación de abandono de indígenas y no indígenas, y que en realidad es propia de situaciones de conflicto donde el Estado no sabe qué hacer para resolver estos conflictos. Salvador, me quedé pensando en eso que usted hacía referencia en el primer bloque de la pérdida del territorio, ¿no?, por parte de la comunidad y del pueblo mapuche, y veía algunos números que tienen que ver con también la situación social que usted también acaba de mencionar, y es la pobreza, uno de los desencadenantes tal vez de esta situación que hace que los mapuches, al perder territorio, se vayan a otros pueblos, traten de buscar trabajo, y realmente la condición de pobreza, de hecho, hay números y estadísticas que indican que son los que más sufren tal vez esa situación, ¿no?, de pobreza. Sí, bueno, primero existe, como te decía, los indicadores te dicen que el nivel de extrema pobreza o de pobreza simple de los mapuches es mucho más amplio que del promedio del resto del país, de los no indígenas. Luego está toda la historia de despoblamiento de los territorios mapuches. Claro. De hecho, la mayor parte de la población mapuche vive en la capital de Chile, que es Santiago. Vive alrededor del 26% de la población mapuche y los pueblos, digamos, allá, las comunidades se han ido despoblando. Y en tercer lugar, las comunidades viven todo, aparte de esa situación de pobreza, un deterioro de las condiciones ecológicas, producto del tipo de actividades extractivas que se realizan. Las empresas forestales, por ejemplo, realizan monocultivos forestales de pino eucalipto, que son especies exóticas que consumen mucha agua, digamos, que están secando el agua subterránea de la Araucanía y que están empobreciendo la biodiversidad. Todos estos elementos están afectando aún más la situación de pobreza de las comunidades indígenas. Entonces, en este sentido, claro, hay un caldo de cultivo para el surgimiento de respuestas violentas y el Estado no logra digamos, ni controlar el hecho de la violencia propiamente tal, ni menos tratar de resolver las causas de esa violencia. Profesor, y en la misma línea, hablando de por ahí las medidas que ha tomado el Estado, le consulto porque el pasado 24 de junio el gobernador Luciano Rivas tomó la iniciativa, la decisión de realizar un fondo para compensar a las empresas que han sufrido la violencia mapuche. Es un fondo de 6,8 millones de dólares. Entonces, lo que nos preguntamos nosotros es cómo fue recibida esta iniciativa en el pueblo mapuche. En los sectores mapuches básicamente provoca una cierta desazón porque, claro,
es legítimo que alguien sea compensado por un daño causado sobre todo por hechos de violencia, pero respecto a la violencia que sufren las comunidades indígenas, no hay una política de Es así, reparación. claro. De hecho, esa fue la promesa de este gobierno y eso no está ocurriendo. Y lo más cercano que hay a eso, más bien, es lo que promueve la nueva constitución, que se va a someter a plebiscito en 3 semanas más. Sí. Entonces, digamos, no es algo injusto, pero es muy unilateral. Tal cual. Justamente uno piensa que frente a esta situación que ha vivido este pueblo o cualquier pueblo originario de ahí del vecino país, pérdida del territorio, la situación social y económica que cambia, uno entiende que debe tener algún tipo de contención o compensación, si se le quiere llamar, por parte del gobierno, algo que no ha sucedido. Digo, pensando en que han tenido la asunción de un presidente hace poco tiempo, me imagino que la esperanza también estaba puesta en ese nuevo mandatario, pero hasta ahora, bueno, usted lo acaba de decir, no hubo avances, al menos al respecto. O sea, había bastante esperanza, pero por ahora no hemos visto algo que sea fundamentalmente distinto a lo que venía ocurriendo anteriormente. Más bien lo que se ve es que la situación está muy deteriorada en cuanto al incremento de violencia, a la desconfianza. Entonces, claro, hay toda esta esperanza que se tiene, a veces muchos gobiernos progresistas, la verdad, tratando a su pueblo indígena, a veces los gobiernos progresistas están tanto o más lejos que los gobiernos conservadores de las demandas indígenas, porque es una cosa, es las actitudes, digamos, o el desconocimiento que tienen de los pueblos indígenas, es algo más, muy transversal en las élites políticas de Latinoamérica. Ujú. Bastante claro eso. Salvador, vamos a ir a una nueva pausa, enseguida seguimos hablando. A mí me interesaría y me gustaría que lo toque en el próximo bloque el tema de cómo percibe la sociedad en general, que ya lo dijimos, pero sobre todo cómo manejan los medios de comunicación de Chile este tema. Pero eso lo respondemos en unos minutitos nada más. Estamos en Chat Internacional, ya regresamos. Seguimos aquí en Chat Internacional hablando del pueblo mapuche y de la situación, cómo vive el pueblo mapuche en el vecino país. Lo seguimos haciendo y analizando con Salvador Millaleo, que es abogado mapuche, y a quien le habíamos preguntado recién, Salvador, ¿cómo lo manejan al tema de los medios de comunicación en su país? Teniendo en cuenta que la presencia por ahí de los titulares, de este tema de los titulares, se habla mucho de conflicto, pero ¿cómo ustedes perciben que se encara el tema? Bueno, los grandes medios, digamos, la prensa escrita, la televisión y las grandes cadenas de radio, lo manejan de una forma que ha sido ya digna de estudio Ujú. por parte de científicos sociales porque es muy partisana. Esto es, se definen, digamos, el tratamiento mediático de acuerdo a los intereses de las clases altas, de las grandes empresas, y por lo tanto la presentación es bastante unilateral. Se presentan las situaciones de violencia, las situaciones de conflicto, pero esto se generaliza en las imágenes o las narrativas, planteando que sería algo, o sugiriendo que sería algo generalizado el pueblo mapuche, Ujú. en todas las historias relativas a buena convivencia, acuerdos entre empresas y comunidades, a situaciones de preservación de la identidad o aspectos positivos de de la cultura indígena, cultura mapuche en particular, se dejan en un segundo plano. Y Claro. eso más bien tiene que ver, según, como te he dicho, ha sido digna de estudio esto, con narrativas que tratan de hacer que en el fondo se deslegitimen las demandas indígenas, Claro. las demandas legítimas en virtud de las acciones ilegítimas que hacen ciertos grupos minoritarios. Entonces, eso ha sido bastante evidente, digamos, y demuestra cómo a veces los medios, bueno, los medios siempre son relevantes en tipos Sí. de conflicto como ese, pero a veces la agenda de los medios determina que un conflicto tenga más dificultades para resolverse o pueda profundizarse, de Ujú. acuerdo a cómo los medios generan visiones en la sociedad que hacen que la sociedad les cuesta encontrar un camino para resolver conflictos tan complejos como este.
Salvador, y en el medio de estos reclamos, de estas medidas o no medidas, falta de medidas por parte del gobierno, tenemos el proyecto de la nueva Constitución chilena, que usted hizo referencia anteriormente, que se va a votar, o sea, se va a llevar a cabo el referéndum el 4 de septiembre. Entonces, le consultamos si usted cree que este proyecto de Constitución trae o adecuadamente recepta, contiene los reclamos del pueblo mapuche y de los otros pueblos originarios de Chile, o todavía con este proyecto quedarían cuentas pendientes. Mi opinión es que en general el proyecto de nueva constitución es adecuado en el sentido de que recoge las grandes demandas de los pueblos indígenas de las últimas décadas. Está bastante actualizado, se protege incluso los conocimientos tradicionales, por ejemplo, los recursos naturales, en fin, y que además pone al día al país en relación a las obligaciones que tiene en el derecho internacional de los derechos humanos respecto de los pueblos indígenas. Ahora bien, que la Carta Constitucional sea aprobada no significa que mágicamente va a terminar el conflicto. Esto se tiene que implementar con una legislación adecuada, que la implemente, con políticas públicas, y eso va a ser bastante difícil. No hemos visto políticas públicas muy sólidas, entonces va a tener que cambiar la mentalidad de todos los aparatos del Estado para que esto resulte. O sea, es una promesa que aun cuando se apruebe, todavía va a quedar pendiente de cumplir, y va a depender de lo que haga, lo que sea la vida cotidiana que Estado en las próximas décadas. Salvador, me vuelvo con el tema un poco de cómo manejan o cuál es la percepción que tiene la sociedad chilena del pueblo mapuche, sobre todo porque es el que se manifiesta, el que de pronto reclama esta pérdida de territorialidad y sobre todo por la situación que ellos están atravesando. Se los estigmatiza, digo, de pronto cuando vemos un titular en un medio de comunicación en la cual se habla de situaciones violentas, pero ponen la palabra terrorista o un ataque terrorista para calificar la situación. Bueno, esto también ha sido muy característico de los medios de Chile. Fueron los medios los que establecieron el tratamiento del terrorismo, cuando en Chile, digamos, lo que ocurrían eran hechos bastante menos graves de violencia. Claro. Los hechos han incrementado en gravedad, pero fueron los medios los que etiquetaron este terrorismo cuando eran hechos de violencia relevantes, pero sin la gravedad que tienen ahora. Entonces, efectivamente, los medios han hecho un trabajo, pero un trabajo, como dije, que no ayuda tanto a comprender y a resolver el conflicto como a crear un enemigo interno. Y en ese sentido, los medios están muy en la línea de lo que eran los medios nacionales en el siglo XIX. Es bien curioso eso. Entonces, ahí hay una deuda que tienen los medios. O sea, en lugar de buscar alternativas y tratar de buscar formas de diálogo, en el fondo dificultan el diálogo. Pero bueno, yo creo que la población chilena igual puede tener acceso a otras formas de ver a los mapuches. Claro. De una parte está la idea, cuando cada vez que se pregunta específicamente, los chilenos creen que las demandas de reconocimiento político y constitucional de los pueblos indígenas son justas, aunque sí plantean el temor y la incertidumbre frente a estas estrategias de violencia, algunos grupos la rechazan. Entonces, creen, por lo tanto, la estrategia constitucional de hacer todo esto en un marco legal, pacífico, democrático, ha tenido hasta ahora un gran apoyo. Bueno, ahora vamos a ver qué va a pasar con la nueva constitución, si es aceptada o rechazada, pero digamos, hay dentro de la población chilena también un apoyo a las demandas mapuche cuando se expresan legítimamente. Salvador, y por mi parte me interesa conocer cuál es su opinión, porque los reclamos, los pueblos originarios son constantes a lo largo de toda América, desde Canadá hasta Chile, Argentina, constantemente lo están los reclamos. Incluso recientemente hemos escuchado noticias en Nueva Zelanda, en Australia. Entonces, ¿cuál es lo que usted piensa del efecto que puede tener este reclamo por parte de, o en el caso de que se llegue a un acuerdo entre entre el pueblo mapuche y el Estado chileno? ¿Cuáles son los efectos que pueden tener para el resto de los países de la región? A ver, si triunfara, por ejemplo, la perspectiva constitucional, esto va a reforzar algunas señales que ya hemos tenido. Por ejemplo, lo que ha ocurrido en Canadá. Todos nuestros países, sin excepción, tienen una historia de colonización. Se elevan, se construyen sobre la base de la colonización.
y esto significó una gran catástrofe para los pueblos indígenas, y eso fue perpetuado después por la República independiente. Y esto sí ha tenido una historia de un desandar el camino. Los países que han querido ser genuinamente democráticos han encontrado maneras de ir avanzando en la reparación de los pueblos indígenas y en generar nuevas formas de convivencia. Por ejemplo, en el caso de Canadá, toda esta historia de los secuestros de niños o de los maltratos y abusos en las escuelas residenciales, de una prisión y se encontraron hallazgos muy macabros, se siguen encontrando, y el Papa argentino, Francisco, fue a pedir perdón por la Iglesia, por parte de la Iglesia Católica a los pueblos originarios, a las primeras naciones. Bueno, hay historias dramáticas y terribles en todos nuestros países, pero hay señales que el Estado puede reconocer, puede establecer políticas de reparación, de reconciliación, y podemos empezar a andar un camino común democráticamente, una convivencia intercultural pacífica. Entonces, si Chile triunfa el tema constitucional, sería una nueva señal en ese sentido, y no en el otro sentido de aquellos que creen que nuestros países pueden tratar de vivir o tener un futuro sin los pueblos indígenas. Yo creo que eso no es posible. Ojalá así sea. Salvador, muchísimas gracias por este rato con nosotros. Lo liberamos porque sabemos que tiene otros compromisos y bueno, le agradecemos nuevamente por este ratito para entender un poquito mejor la situación del pueblo mapuche ahí en Chile. Será hasta la próxima. Bueno, muchas gracias, muchos saludos allá. Hasta la próxima. Ahí pasaba Salvador Millaleo, abogado mapuche, hablando justamente del pueblo mapuche y específicamente despejando un poco, ¿no?, el tema para entenderlo mejor de lo que vive el pueblo mapuche en Chile. Así es, porque a veces estamos muy aislados y solamente nos llegan porciones de información, así que es muy importante hablar con una persona que es abogado, pero también que tiene identidad mapuche. Exactamente. Nosotros nos despedimos, les deseamos a ustedes que tengan muy buenas noches y será hasta la próxima edición de Chat Internacional. Así es, buenas noches.